Estamos. Darles la bienvenida a todos los profesores y profesoras que nos acompañan en este día para tener una conversación sobre un pasado muy remoto. Vamos a conversar con Enrique Bostelman, un paleontólogo experto en mamíferos fósiles, que nos va a introducir en un mundo que no vemos a cotidianidad, que sin embargo tiene mucha profundidad. Vamos a partir presentando en este conversatorio de Fundación Futuro 2023 un pequeño PowerPoint para introducir la conversación. Ahí está con nosotros, eso. Aquí está nuestro paleontólogo, nuestro conversador del día de hoy. Nosotros queríamos contarle a Enrique Bostelman y a los que nos están escuchando que todos los meses la Fundación Futuro organiza un conversatorio con alguna figura que esté dedicado, investigando, apasionándose con algún área del saber, de las ciencias, de la tecnología, de la naturaleza, que nosotros nos interesaría como Fundación Futuro que entren a las salas de clase del siglo XXI. Acordémonos que las salas de clase tienen que ser espacios abiertos al día, proactivos y que te den sentido a los alumnos. Estuvimos conversando la semana pasada en un Zoom con 100 directores del Liceo Bicentenario y nos decían que el principal problema que ellos tienen por sobre los de disciplina, de problemas de falta de recursos, etcétera, es la falta de sentido de los estudiantes para el aprender. Es la falta de sentido del valor del conocimiento. Y en ese sentido, como Fundación Futuro, nos sentimos responsables de impulsar nuevos sentidos que están ahí desde siempre, pero que no los ponemos, y muchas veces hablamos con nuestros alumnos cosas que no les hacen sentido. Esperamos que la paleontología sí lo haga. Aquí está Enrique Bostelman, con quien vamos a conversar hoy día. Avanzamos en el Power. Aquí está el mundo en el cual se maneja este paleontólogo, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, que lo aprendimos en el colegio. Él no se maneja, que fue el año pasado, que fue en el primer gobierno de Ibáñez o en el segundo gobierno de Ibáñez. No son esas sus temporalidades, es bien interesante. Ni que fue en la colonia o en los tiempos de la República. Yo soy profesor de historia, como ustedes se dan cuenta, el mundo de él es la antiguo, paleontología, la arqueología, y estos son sus tiempos en que se mide, y nos pareció interesante ponerlo, porque es otra manera de medir los tiempos, de visualizar el espacio temporal. Avanzamos. Aquí tenemos el mundo en el cual el sector Pato Raro, divertida en la región de Aysén, por donde circula. La semana pasada llamamos a el paleontólogo Bosterman para confirmar esta reunión y no nos contestaba porque estaba en terreno. Ahí estaría caminando, rastreando lo suyo. Este es el mundo espacial en el cual él se mueve, y ahí veíamos recién en el tiempo, los tiempos temporales, valga la redundancia, en las cuales se maneja este paleontólogo. Avanzamos. Aquí tenemos las cosas que él, de ese mundo universo, de ese paisaje, de esa formación rocosa, más que milenaria aysenina. Estas son las cosas. Está el Ficus carolina, es un resto, un fósil, ¿no? Y nos va a contar él después, la impronta foliar. Los hallazgos de un paleontólogo, en este caso Enrique Bosterman, son estos. Y a través de estas piezas, que para cualquier común mortal son nada, para él es una mirada hacia el pasado muy relevante. ¿Sí? Aquí tenemos más todavía. ¿Cómo encuentra ahí al pisar un nido fósil del escarabajo en el tiempo del Misoceno? Recuérdense que él se maneja en esa estructura temporal, y al lado derecho una valva de una ostra del Jurásico superior. Algunos de los hallazgos de cómo los va encontrando. Queremos meternos un poco en el alma, en el mundo, en el quehacer, en la cotidianidad
de la vida de un paleontólogo, pensando que muchos de nuestros alumnos puedan querer ser paleontólogos y de repente les falta información sobre este maravilloso mundo. Ahí está Enrique Bosterman trabajando en terreno, se mueve entre piedras. Así Avanzamos. es. Aquí está, hemos querido marcar esto donde él trabaja, no formalmente, pero sí como investigador externo en el muy nuevo Museo Regional de Aysén. No tendrá más de 4 o 5 años, el último museo regional que ha construido la ex Divan y hoy día el Servicio del Patrimonio Cultural, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y acá, en este edificio nuevo, alberga quizás la colección más significativa de paleontología a nivel nacional. A mí me gusta poner esta idea porque uno cree que todo está en Santiago y cada vez nos damos más cuenta a tropiezo, pero ya no es posible decir que Santiago es Chile. Y en la región de Aysén se están haciendo las investigaciones en esta área más relevante y más significativa, muchas de ellas recogidas en torno al Museo Regional de Aysén, que junta esta arquitectura moderna con otras piezas. Aquí hay una imagen interior del museo y donde está la estrella paleontológica de Aysén, como la nombra el propio museo ahí en el texto, y que es el famoso Chilesaurus, ¿no? Así es. Esta es una copia a tamaño exacta de lo que es el Chilesaurus y ahí está cubierta y nos accede a este mundo del cual nos va a conversar esta tarde Enrique. Avanzamos. Aquí tenemos el Chilesaurus, que se llama Diego Suarezzi, y ahí nos va a contar Enrique por qué. Lleva el nombre de un niño de 10 años, hijo, y tú nos vas a contar esa historia. Y yo les aprovecho contar de que este descubrimiento, el Chilesaurus, que no es un ovni, no es un objeto no identificado, es un dinosaurio, apareció como la investigación en la revista Nature, la famosa revista decimonónica inglesa que recoge las cosas, los fenómenos de la naturaleza más relevantes. Y abajo tenemos la proporción. Este Chilesaurus tiene de largo, de la boca hasta el final de la cola, cerca de 3 metros, ¿no es cierto? Y este hombre que está ahí de rojo mide 1,80 m. Ese es, y que no es de los dinosaurios más grandes, uno siente los dinosaurios, ese mundo que yo hablaba con Enrique ayer o anteayer, no me acuerdo, y él me decía, es verdad, los dinosaurios es un tema muy bueno para nosotros, para iniciar la conversación porque nos interesan a todos. Y en ese contexto queríamos volver a nuestra conversación. Aquí estamos con el paleontólogo. Gracias, Enrique, por acompañarnos esta tarde. Hay profesores, hoy día es un día especial. En Chile hay, tengo entendido, no tengo entendido, estoy informada de un paro de profesores. Así que no sabemos si eso ha dificultado, qué significa, pero en medio de esos conflictos, de esos dolores, de esas demandas justas o no justas de los profesores, nosotros queremos hablar de temas que queremos que entren a las aulas del siglo XXI. Y preguntarte a ti, ¿dónde nació esta pasión por la paleontología? ¿Hubo por ahí algún profesor que haya hecho posible esto? Cuéntanos un poco el origen de tu llegada a este mundo. Bueno, muchas gracias primero por la invitación, por poder compartir con ustedes y con los profesores que nos están escuchando y que eventualmente a lo mejor nos escuchen ya en esta sesión cuando esté colgada ahí en internet. Gracias por acompañarnos y espero poder no solo contarles cosas que yo creo que pueden ser interesantes desde una perspectiva científica o cultural, sino que emocionarlos con algo que a mí me encanta hacer, que es mi trabajo. Soy una persona privilegiada en el sentido de que disfruto mucho mi trabajo. Siento que tuve suerte de poder elegir un trabajo que es mi vocación y que me permite estar en la naturaleza, pero mi comienzo como paleontólogo no fue tan directo, ¿eh? Fue más bien un camino sinuoso, por varias razones. Una de ellas es que cuando yo tomé la decisión, en nuestro país era difícil formarse como paleontólogo. Nada que ver como es hoy, ¿no? Han cambiado muchas cosas y Magdalena ahí hacía una atención y efectivamente yo tuve suerte. Tuve un profesor de ciencias naturales que no fue, diría yo, trascendente en mi decisión de tomar
paleontología, pero que me hizo clases de geología. Entonces yo en la enseñanza básica ya sabía algunas cosas que no eran muy frecuentes de escuchar en los currículum de otros compañeros, en otros colegios. Tuve la suerte de que mi profesor de ciencias naturales era geólogo, entonces nos hizo algunos módulos para hablarnos de las cordilleras, de la tectónica, de lo que es un batolito, ¿no? Cosas que suenan como raro para un niño en enseñanza básica, pero eso abrió mi curiosidad y honestamente yo no pensé ni cuando era niño ni cuando era adolescente que iba a ser un científico. Obviamente quería ser estrella de rock y alguna cosa así ya. Tampoco me acuerdo ya muy bien. Pero con el devenir de los años me di cuenta de que mi profesión tenía que estar ligada a las ciencias de la Tierra y yo llegué a la paleontología desde más bien la ecología y la biodiversidad, ¿m? Que no es el camino más frecuente por el cual uno llega a ser paleontólogo, ¿no? Uno llega más desde la geología en nuestro país. Pero yo tenía interés en fenómenos que pasaban hoy y me di cuenta de que varias de las respuestas estaban bien en el pasado, ¿no? No eran cuestiones que ocurrían hoy, que tenían que ver con la extinción de las especies hoy, pero que tenían un comienzo en un tiempo muy remoto. Y por ahí yo giré hacia la paleontología y bueno, soy una Aquí persona está. afortunada, sí. ¿Qué podría ser que una estudiante del siglo XXI tuviera interés por la paleontología tan lejos, tan pretérito, tan fuera de la realidad? Y tú dices aquí una cosa muy interesante, la paleontología tiene mucho que decir sobre el cambio climático y la actual crisis de biodiversidad. Ello interesa a los jóvenes. Hoy día hay una preocupación medioambiental que no había 2 o 3 generaciones anteriores. ¿Qué Así nexo es. tiene el cambio climático, la biodiversidad, tan actual, tan contingente, en la paleontología? Pero mira, yo te voy a decir una cosa, yo creo que nuestro público cautivo seguro son los jóvenes y los niños. Es decir, los paleontólogos tenemos esa fortuna, porque todos de niños quisimos alguna vez ver un dinosaurio, conocer un dinosaurio. Es una cosa que le ha pasado, creo yo, a todos los seres humanos, especialmente los que vieron películas donde había dinosaurios, qué sé yo. Entonces, cuando uno va a dar una charla, fijo que nuestros clientes, entre comillas, nuestro público cautivo, son siempre los niños que saben un montón y a veces más que uno, eh, y los jóvenes. Entonces yo creo que es una disciplina científica que atrae a los jóvenes y que en nuestro país ha tenido un devenir un poco extraño porque junto a los astrónomos somos el grupo de científicos más pequeño del país, o sea, la comunidad científica más pequeña, el número de investigadores somos los astrónomos, teniendo los cielos que tenemos, teniendo esa ventana al universo que tiene Chile, especialmente en el norte. La comunidad científica de astrónomos chilenos es muy pequeña. Y lo mismo pasa con los paleontólogos, teniendo una cordillera que cruza todo el país, viviendo en un régimen tectónico activo, ¿no? Donde vivimos con terremotos, con erupciones volcánicas, con procesos de la Tierra. Los paleontólogos son un núcleo de científicos muy pequeño. Y eso, creo yo, tiene un devenir histórico desde fines del siglo XIX, que tomamos caminos distintos con respecto, por ejemplo, a nuestros colegas en Argentina, donde la profesión tiene 150 años de desarrollo. Entonces, la comunidad paleontológica argentina es de las más robustas de Sudamérica. Y en Chile tomamos como una trayectoria un poco extraña, ¿no? A fines del siglo XIX había muy poquitos, pero en el siglo XX, donde la disciplina tendría que haber crecido, tampoco hubo muchos paleontólogos, ¿no? Siempre fue un grupo pequeño y recién ahora, yo diría los últimos 15 años, que mi generación, que nos fuimos todos a estudiar afuera, todos los paleontólogos de mi generación que están de vuelta en el país se estudiaron afuera, en Europa, en Estados Unidos o yo en Uruguay, viví 15 años yo en Montevideo. Hoy ya estamos formando recursos humanos acá en Chile. Por primera vez estamos formando posgrado y pregrado especialistas en paleontología en el país. Entonces estamos viviendo el momento de oro de la paleontología nacional y eso se traduce en que estamos mucho más en los medios de prensa porque mientras más paleontólogos hay, mucho más descubrimientos vamos a tener en el país. Entonces, lentamente creo yo que hemos tenido la suerte de que la opinión pública se ha interesado. Tú me preguntabas sobre cuestiones muy contingentes y tiene que ver, porque cuando pensamos en la biodiversidad, ¿no? Usualmente nuestra imagen, ¿dónde va? Chuta, las plantas, los animales, el ecosistema. Pero en realidad la historia de la vida es como un río, no ha parado de fluir. No, no ha parado de fluir. La biodiversidad hoy que vemos, los animales, las plantas, los ecosistemas de nuestro país o de Sudamérica o del planeta, tienen una historia temporal de miles de millones de años, ¿no? De transformaciones, de aparición de nuevas especies, de extinciones. Y los paleontólogos lo que hacemos es estudiar eso. Nosotros estudiamos la historia de la vida en el pasado geológico. Esa es nuestra definición como científico.
Estudiamos la historia de la vida en todas sus dimensiones en el pasado geológico. Y por pasado geológico hablamos de más de 11.700 años atrás. Eso es un número arbitrario, pero es un concepto internacional, ¿no? Es un acuerdo internacional, a pesar de que el número es arbitrario, es un acuerdo internacional. Y yo Este acuerdo especialmente, internacional habla de 11.700 años atrás. ¿Habría ocurrido qué? es el límite entre el Pleistoceno y el Holoceno, que es la era el momento que vivimos hoy en la actualidad, ¿no? Y pasaron varias cosas. Hubo el retroceso de todos los glaciares, se extinguió la megafauna, ¿no? Ocurrieron varias cosas que marcan ese límite y por consenso internacional es el que se define como para hablar de tiempo geológico o tiempo profundo. Todo lo que es más viejo, 11.700 años, o sea, desde el comienzo desde el fin del Pleistoceno hacia atrás, ¿no? Ya es el ¿Sí? ámbito de trabajo de la paleontología. Tú dices varias cosas. Tú decías hoy día se ha puesto más en el tapete, más en la mesa de conversación, el tema de la paleontología y sobre todo las condiciones inmejorables que tiene Chile en ese sentido. Y eso es cierto, ya hemos estado leyendo, yo llegué a esta conversación contigo por esta notable entrevista en La Segunda y quiero felicitar las habilidades tuyas comunicacionales de provocar interés por una ciencia que aparentemente ya no tiene nada que decir. Y tú dices ahí en una entrevista en Ladera Sur, les recomiendo el sitio Ladera Sur, es lo mejor que hay en este país, un esfuerzo de privados de reunir información, muy buena fotografía, muy científico en torno a todos los temas de naturaleza, laderasur.cl. Dices en la entrevista, la paleontología es un verdadero herramienta para que el pasado dialogue con el presente. Así es. Primero, ¿cuánto es esa capacidad de diálogo? Y hago mi segunda pregunta. ¿Esta capacidad de la paleontología de dialogar con el pasado desde el presente nos ayuda a visualizar o predecir el futuro? ¿Puede un paleontólogo decir qué va a pasar en el futuro con el cambio climático? Sí, de hecho, buena parte de los modelos que usamos para reconstruir el cambio climático se basan en datos paleontológicos. ¿Por qué? Porque el planeta ha tenido crisis climáticas en diferentes momentos a lo largo del tiempo y sabemos lo que ha pasado con esas crisis climáticas. Han estado asociados a grandes extinciones, a transformaciones de los ecosistemas, etc. Hay bastante información de varias de ellas. Han sido algunas muy intensas. Entonces, en el presente en que vivimos, donde tenemos una crisis climática indiscutible, presente, que ya afecta a millones de personas. Acá en Chile nosotros todavía vivimos cómodamente. A mí me gusta decirlo así, a pesar de que tenemos unas sequías impresionantes en los últimos 20 años, que nuestros incendios en la zona central se están volviendo cada vez más violentos y más intensos, y eso no va a disminuir, va a crecer, ¿no? A pesar de todas esas cosas, todavía tenemos un hábitat tranquilo, pero en la costa, por ejemplo, de la India, en Bangladesh, en lugares donde hoy hay crisis porque el nivel de la capa salina, por ejemplo, ya ha afectado a la tierra y no se puede cultivar, ¿no? Tenemos migraciones de millones de personas. En ese escenario de crisis climática, los datos paleontológicos son relevantes porque son la única ventana que tenemos a mirar lo que ha pasado cuando el clima se ha vuelto loco en el planeta. Entonces, cada vez más los paleontólogos somos consultados sobre, ok, si la temperatura del planeta sube 2 grados, ¿qué puede pasar? Si sube 1,5 grados, ¿qué puede pasar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en el pasado geológico con eso? ¿No? Y las noticias no son muy buenas ni muy alentadoras, ¿no? Porque han habido grandes apagones de la vida asociados a estas cosas en el pasado geológico, y por eso la paleontología, entre otras cosas, ha tomado una relevancia especial en eso. Lo mismo pasa con la crisis de biodiversidad, Magdalena. Lo mismo pasa, ¿no? En el pasado se han extinguido las especies. De hecho, los procesos de extinción son naturales, en muchos casos son inherentes al desarrollo de la vida, ¿no? Aparición y desaparición de la vida son dos factores que ocurren a lo largo de la evolución, ¿no? Pero ¿qué implica eso para los ecosistemas? ¿Qué implica que desaparezcan grupos de polinizadores, por ejemplo? Implican grandes cambios para las plantas, grandes cambios para los sistemas ecológicos, grandes cambios para la economía humana, para el bienestar humano. Entonces son los datos del pasado los que nos están ayudando a entender los escenarios que pueden ocurrir en el futuro. Y estamos modelándolo ya a nivel de inteligencia artificial y de procesos muy avanzados. Los paleontólogos yo creo que en este momento tienen mucho que decir, mucho que decir.
Y la disciplina, yo creo en todas sus áreas, no solo en esta vinculada a los procesos de las extinciones y de los cambios, están creciendo. También hay más gente, la paleontología está creciendo en todas partes y creciendo en nuestro país, así que son buenas noticias en el sentido de que como disciplina científica yo creo que llegó para quedarse. Em, tú dices acá en otra entrevista en el mostrador, si estamos con una figura que se baraja, se desplaza por Por los favor. medios de comunicación, Aysén se posesiona como un nuevo centro paleontológico mundial, no solo de Esperamos. Chile, sino que mundial. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa en Aysén que no pasa en la cuarta región o en la región de Atacama, etcétera? Bueno, una buena noticia es que en todo nuestro país tenemos un florecimiento paleontológico. O sea, hay grandes sitios en Bahía Inglesa, en la Costa de Caldera, en Magallanes. Hay muchas zonas paleontológicas muy lindas que están creciendo porque ahora tenemos más gente investigando. Pero Aysén tiene una gran virtud, un territorio cubierto casi en un 80% por montañas. Y donde hay montañas hay rocas, y donde hay rocas hay fósiles, en general, ¿no? Y esa es una gran ventaja que tiene Aysén. Y lo que ha pasado con Aysén es que al ser una de las regiones menos pobladas, también ha sido una de las regiones menos investigadas. Y los trabajos más sistemáticos que estamos desarrollando nos están mostrando un Aysén que puede contar por lo menos la historia de las transformaciones de la Patagonia en los últimos 150 millones de años. Y yo sé que ese número es así como grandote, ¿ah? Pero 150 millones de años les aseguro que es bien poco tiempo en la historia geológica del planeta. ¿No? Uno dice 150 millones de años, el Jurásico superior, chuta, bueno, no es tanto, oye, ¿no? Comparado con otras rocas que tienen 3.000 millones de años o 4.000 millones de años, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro país, que somos un país más bien joven desde la perspectiva de nuestras rocas, no somos mucho, no tenemos rocas muy antiguas, a diferencia de Uruguay o de Argentina, en la costa del Atlántico, donde hay rocas muy antiguas. Nosotros no tenemos rocas tan viejas. 150 millones de años es un buen espectro de la vida en el territorio nacional, ¿no? Así que nosotros hemos podido desarrollar los últimos 10 años varios trabajos, tuvimos un fondo apoyado por el gobierno regional que nos permitió hacer muchas cosas. Eso fue un cambio cualitativo porque, al igual que todos los científicos, como ustedes saben, tenemos que salir a pelear por los recursos que son muy escasos. La ciencia en Chile todavía le cuesta mucho conseguir dinero, no tenemos los estándares de los países europeos. Eh, pero en Chile se hace mucha ciencia y muy buena ciencia con poca plata, ¿no? Y eso también ha sido nuestra realidad. Entonces tuvimos la suerte que el gobierno regional confió, nos permitió tener 3 años de buen financiamiento y logramos conseguir mucha información y muchas novedades que recién estamos dando a conocer, porque ustedes también saben, publicar un artículo científico, hacer una investigación científica es algo lento, ¿no? No es algo que se hace rápido, pero tenemos muchas sorpresas muy bonitas que se van a venir ahí con el tiempo que viene, así que espero que por ahí nos puedan seguir con novedades en la prensa y en las redes sociales. Eh, Volviendo a Aysén, a esta particularidad, tú dices a 2.000 metros de altura, uno está sentado literalmente sobre lo que fue el fondo del mar hace Así 20 es, millones de años. Por eso uno encuentra en los cerros, en Aysén, rocas fosilizadas con erizo, con corales, con bivalvos. ¿Cómo ha así sido es. esa experiencia tuya en terreno? Es espectacular porque imagínate que tú por cada metro que caminas de roca vas viendo páginas del libro de la historia, ¿no? Y no solo para mí, ¿ah? Yo ya estoy como acostumbrado, pero cuando llevamos a personas, hemos subido con profesores, por ejemplo, se producen unas emociones bien intensas, ¿no? Porque la gente está en la cima de una montaña donde tú ves el hielo, los glaciares, y de repente te das cuenta que toda la roca está llena de conchas marinas, de restos de peces, de erizos, de ostras, ¿no? Que era un ambiente tropical hace 20 millones de años, o subtropical. Y como que a las personas les resulta algo completamente como fantástico, como que estás viendo algo que solo puede ser como una película o algo, no puede ser real. Y ahí está. Uno lo puede tocar, ¿no? Puedes agarrar un erizo con tu propia mano y decir, chuta, estoy agarrando un erizo del fondo del mar Atlántico en una montaña en Aysén hace 20 millones de años. Y esto también puedes caminar 50 metros más allá y estar en lo que era un antiguo bosque, una selva tropical. O sea, en el fondo las capas de roca, cada una de ellas con edades distintas, con ambientes distintos, con fósiles distintos, nos va contando cómo fue cambiando los ecosistemas. No solo en Aysén, en todo el país, sí, hay lugares fantásticos. En el propio Cajón del Maipo, ahí ustedes en Santiago. Acuérdense que Darwin cruzó por ahí
y encontró todos estos niveles marinos del Jurásico y pensó, chuta, esto fue el mar y ahora es la cordillera, ¿no? Ahí se le alumbró a Darwin una cosa muy importante en su proceso al joven Darwin, ¿no? Que recorrió nuestro país en 1834, ese momento de ver esas cosas en el Cajón del Maipo, en las zonas de la cordillera al sur de Santiago, fueron un impacto para él. Y ese impacto sigue ocurriendo. Y yo creo que seguirá ocurriendo, porque realmente es maravilloso subirte a un lugar que es un peñón que aparentemente es estéril y darte cuenta que estás caminando sobre el fondo del mar. Eh, Marcaste mucho que uno está sobre lo que fue mar, océano Atlántico. Así Pero por es. favor, si nosotros Chile no tenemos límite con el océano Atlántico. Hoy, ¿no? Hoy. Esto es como, mira, ¿cómo hay que pensar esto? Como todas las cosas de la naturaleza y de la vida misma de uno, ¿no? Los ambientes, las rocas, el paisaje es dinámico y cambia con el tiempo. Y lo que hoy es un desierto, antes fue una selva. Y lo que antes era una selva fue el fondo del mar. Y antes de eso pudo haber sido un glaciar gigante. Y así, ¿no? Porque cambian los ecosistemas, los paisajes, la vida cambia. Lo que pasa es que las escalas de cambio de la Tierra son tan lejana para nosotros, ¿no? Ocurren en cientos de miles de años o millones de años, que para los seres humanos es difícil Entonces imaginárselo. es difícil visualizarlo. Bueno, pero piensa tú que una pequeña hormiga o un animalito, o un ser unicelular que vive horas, no puede imaginarse que vivamos 80 años, ¿no? Se escapa su posibilidad una criatura pequeña de nuestro planeta, un pequeño insecto que vive una semana, y ese es todo su rango de vida, no es que se muere antes, es que eso es lo que vive. ¿No? Pensar en vivir 80 años es como, ¿qué es esto? ¿No? Es algo que escapa a mis procesos, y a lo mismo nos pasa a nosotros con los procesos de la Tierra. Pero la Tierra ha cambiado y seguirá cambiando, ¿no? Y la prueba de ello es esto, ¿no? Poder caminar por lo que antes era un fondo del mar y antes de eso un bosque y antes de eso un desierto y así. Qué interesante la analogía que hace y qué didáctica, ¿ah? Para poder entender cuando tú dices, a uno le cuesta entender los cientos de millones de años, para un insecto le cuesta entender la larga vida nuestra, que son más de 80 horas. La expectativa de vida al nacer hoy día en Chile de una mujer son 85 años, ¿ah? Las Sí, mujeres más que los hombres. más que los hombres, sí. En, en esto de Aysén, a mí me pareció interesante lo que tú dices en el sentido de unir cómo generar identidades territoriales en Chile. En la Araucanía hay una identidad fundamental asociada a la cultura mapuche, que fue donde, en fin, en Aysén, tú dices aquí que a mí me pareció divertido. ¿Cómo es posible que no haya una cerveza aycenina que tenga un logo Ah, paleontológico? ¿Cómo? inaceptable, Magdalena. Genial, lo encuentro la idea. ¿Cómo una cerveza aycenina, o una tienda aycenina, o un colegio aycenino no tiene el nombre o de algo vinculado a la paleontología? Más allá del marketing, que me parece necesario y además genera creatividad y nos permite trabajar desde las artes plásticas, desde la literatura, desde la matemática, desde la historia, en estos temas nuevos como la paleontología, si bien no es nueva, los temas, hoy día hablar de paleontología en una sala clase no es lo que se acostumbra en Chile. Es ¿Cómo cierto. vincular a la comunidad, a estos profesores que están acá hoy día con nosotros, con la paleontología? ¿Cómo hacerla entrar a la sala de clases del siglo XXI? Mira, yo creo, por suerte, a nosotros nos ha ido bien con eso. Los profesores tienen ganas de escuchar esto. Porque en el fondo, la gente sabe más de fósiles de lo que uno cree. La gente, ya te decía yo tuve la suerte de tener un profesor, pero mi papá, que era un ingeniero, no era paleontólogo, no era científico, era un ingeniero que construía obras de ingeniería grande, represas, cosas así. Mi padre tenía enciclopedias de historia natural y sabía de fósiles, ¿no? Y yo creo que existe cierto concepto, cierta idea de las personas sobre los fósiles, y además son un vehículo muy apasionante para los jóvenes, porque a los jóvenes les da curiosidad, a todo el mundo le da curiosidad. Yo no he visto nunca una persona que sea indiferente frente a un resto que tú le digas, mira, esto es parte de un animal de hace 50 millones de años. Yo siempre he visto a la gente sorprenderse, decir, chuta, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes la edad? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un medio muy bueno para acercar a la naturaleza, para acercar al territorio, para decirte, mira, esto es identidad del territorio también. Nosotros estamos un poco en esa cruzada. Queremos
No queremos alterar la imagen que tenemos de la Patagonia construida por colonos, por la llegada humana, pero queremos decirle a la gente, hay mucho más historia que solo nuestra llegada en el siglo XX a la región de Aysén, o la ocupación de nuestros pueblos originarios de hace 10.000 años atrás. Hay mucho más historia, y esa historia camina hacia millones de años, y es también identidad del territorio, y es también de lo que tú eres, porque tú eres montaña, tú eres río, tú eres lago, tú eres glaciar en Aysén. Nuestra gente se identifica con eso. Las marcas de nuestros productos, de nuestras tiendas, tienen nombres así, Río Baquer, Cerro Castillo, ¿no? Que son hitos geológicos, ¿no? Bueno, los fósiles también son esa identidad. Y yo creo que no están presentes porque la gente no lo sabe mucho, pero cuando la gente lo sepa más, te aseguro que van a ser bastante más protagonistas, ¿no? Porque son cosas apasionantes, porque es conmovedor también encontrarse con el registro de la vida en algo que parece tan poco lleno de vida como una roca, ¿no? Una roca es como el arquetipo de algo inanimado que pensamos los seres humanos. ¿Dónde no hay nada de vida? En una roca. Pero resulta que son estos productos, ¿no? Las rocas, las que conservan la memoria de la historia de la vida en el pasado, ¿no? A través de los fósiles. Entonces hay una cosa ahí hasta de poesía que puede dialogar con el aspecto poético, ¿no? Y en nuestro territorio donde ocurre todo esto, donde somos montañas, somos fuego, somos verde en el bosque, somos desiertos extensos, los fósiles son parte de ese río de la biodiversidad, ¿no? Han habitado los desiertos, han habitado los mares, han habitado los bosques, esas criaturas que hoy encontramos en las rocas. Así que nosotros estamos con ese esfuerzo, decirle a la gente, no pensemos en el pasado como algo que no tiene nada que ver con el presente. El pasado define el presente en muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos. Y lo que queremos es que este conocimiento al cual nosotros nos dedicamos como científicos pase a ser moneda común del diálogo de las personas. Por eso estamos así convencidos de que tenemos que transformarnos en marcas, tenemos que transformarnos en logos, tenemos que transformarnos en ideas, en nombres de escuelas. Vamos a hacer ahora un mural en un colegio en Chile Chico porque los mismos jóvenes dijeron, ya, pero queremos tener los fósiles de aquí, de Chile Chico, en un mural, ¿viste? Dentro del colegio, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces vamos a trabajar con los profesores y se generan sinergias súper lindas y súper emocionantes y es así, pues, ¿no? Es como viajar en una máquina del tiempo. ¿Quién no ha querido viajar en una? Todo hemos querido, desde Mampato en Todo. adelante. Exacto. Eh, sí, pues ahí hay eh, yo leía en los diversos informes y entrevistas hechas a ti que han descrito, ustedes, el equipo que tú lideras, ha descrito cerca de 16 nuevas especies. Sí, tenemos bastante más, creo yo, pero por ahora vamos con eso, ¿no? Vamos avanzando de a poco. Es un proceso lento de escribir nuevas especies, no es tan rápido. ¿Cómo se describe una nueva especie? ¿Cómo se encuentra una nueva especie? ¿Qué pasa Hay ahí? que, hay que romperse mucho la cabeza, hay que partir por ahí. Bueno, uno cuando trabaja en algunas rocas sabe más o menos con qué te vas a topar, ¿no? Uno dice, ok, esto es el fondo marino, así que lo probable es que haya almejas, lo probable es que haya caracoles, esto, pero de repente tienes la suerte que encuentras algo así y dices, chuta, esto yo no lo he visto antes, ¿no? O no me resulta para nada familiar. Y ahí comienza un largo proceso de decir, esto será nuevo para la ciencia. Y efectivamente, a veces ocurre que sí. Y entonces viene un proceso bien largo. No solo hay que describir el fósil con detalle, sino que eso tú tienes que mandarlo a una revista internacional y ser validado por tus colegas. Así que es un proceso bastante largo, no es una cosa fácil. Y es bastante arduo y no es sencillo, ¿no? Porque los colegas, ustedes saben cómo son los científicos, son bastante así Riguroso. taxativos, rigurosos y taxativos. Entonces te critican todo, así, no, pero esto está seguro de lo que estás diciendo, a ver, esto. Y después que pasa por ese proceso y logramos validarla, sale la publicación, nosotros podemos decir, ok, hemos identificado nuevas especies. Y estamos haciéndolo no solo en Aysén, en otras regiones, pero en Aysén, donde desarrollamos este proyecto grande, hemos podido encontrar bastantes. Estamos haciéndolo con vertebrados, con plantas y con animales marinos. Es decir, estamos descubriendo que hay nuevas especies para la ciencia mundial en nuestra región. Y no es raro, ¿no? Es apasionante, pero no es raro, porque en una región que ha sido poco estudiada y que es lejana como el territorio patagónico, no es extraño que veamos cosas nuevas, ¿no? En rocas de millones de años. Nosotros Estas este año especies, estas especies que ustedes han descubierto están en peligro de extinción. están bien extintas, Magdalena. Están bien extintas hace varios millones de años, ¿no? Millones de años. Nosotros, lo Estoy interesante, hablando como una,
persona de la calle. Yo creí que una nueva Sí, especie es una especie que está hoy día no, viviendo en el planeta. Uno puede encontrar una nueva especie ya extinta. exacto, exactamente. La especie, ¿no? Que es la unidad básica en la biología, podríamos decir, también cambia a lo largo del tiempo. Y las especies que viven hoy, algunas han estado en el pasado, pero el pasado estuvo lleno de muchas otras. Piensa tú en todas las especies de dinosaurios gigantes que ya no existen, por supuesto, hoy en nuestro planeta, ¿no? Y todas tienen nombre, están validadas. Nosotros estamos haciendo una investigación que incluye todas las ramas de la vida a las cuales hemos podido mirar, y este año pudimos publicar nuevas especies de un bosque fósil, árboles, nuevas especies de árboles. Y yo hice algo que quería hacer hace mucho tiempo y le dediqué una a la Adriana Hoffman, que fue una persona Sí, que yo pude conocer y con la que yo cultivé una amistad en los años 90. Y es la primera especie que se le dedica a Adriana póstuma, y es algo que yo quería hacer hace mucho tiempo. Y encontramos esta especie de árbol que es muy parecido a los actuales tepú, ¿no? Al tepual, que es un arbolito que crece en Chiloé, en la zona del bosque valdiviano, pero que el representante que se conocía fósil más cercano es del sudeste asiático. Eso quiere decirnos otra cosa, que en el pasado diversas especies han vivido en nuestro territorio, que hoy sus y representantes vivientes más cercanos están en otras está en el latitudes, nada que sudeste ver. asiático. Qué Sí. fantástico, qué fantástico. Quería también preguntarte, aquí tengo yo, ¿cómo podemos nosotros encontrar información, los profesores, dónde hay un material, dónde podemos bajar esta información y hacerla entrar a nuestras salas de clase? Bueno, ese sí que es un gran desafío, porque eso no tenemos tanto. Todavía nos falta mucho traspaso desde la información pura y dura científica hacia elementos que brinden herramientas para los docentes, ¿no? O para otros campos del conocimiento. Los artistas también siempre nos preguntan, oye, ¿dónde podemos conseguir información y cosas? Y no hay mucha. Y no hay mucha por esto que les decía. No somos una comunidad científica pequeña que hoy está con todos sus núcleos, digamos, de investigadores trabajando full en investigación, entonces con muy poco tiempo para hacer ese paso de traducción, ¿no? De traducción de la información. Entonces, el desafío que tenemos realmente hoy es trasladar el conocimiento científico a las aulas, encontrar mecanismos en que podamos ejecutar proyectos, profesores e investigadores, para encontrar las formas de incluir esto en los currículum. Es una cosa que a mí me interesa mucho. Yo tengo una hija pequeña y pienso, ¿qué puedo hacer yo para que ella en su colegio pueda incorporar conceptos básicos de las ciencias de la Tierra, mientras esté en enseñanza básica, y algunos más complejos en la educación media? Entonces es un desafío que yo lo veo hasta de interés personal para mí y para mi familia, pero es un debe, es algo en lo que hay que trabajar, ¿no? Es algo en lo que hay que encontrar espacios de trabajo. Audio aquí. Así es, yo busqué mucho cómo bajar. Quisiera aprovechar de poner, pedirle a la Cecilia que ponga el sitio web de la Fundación Futuro. Tenemos una sorpresa para Enrique Bostelman y para A mostrarle a ver, los profesores lo que hemos hecho hasta ahora y en lo que estamos en materia de nuestro material didáctico. Nosotros tenemos, este es nuestro sitio web que ustedes ven ahí, y tenemos en material didáctico, ahí está, en material didáctico, esa cápsula bajamos a lupas naturalistas, bien, a ver si las podemos ver, las lupas naturalistas. Queremos contarle que tenemos todos estos materiales, déjalo así por mientras, Ceci, para poder ver tenemos aves de Chile, herpetofauna chilena, entomofauna, cactáceas nativas, peces de Rapa Nui, reino fungi en Chile, que nos ayudó mucho Marcela Salazar, una destacada micóloga de la Universidad de Concepción, minerales de Chile, animales chilenos en peligro crítico de extinción hoy día. Y estos grandes naturalistas, ¿cómo nos vieron? Tú nombrabas a Darwin, ahí está Charles Darwin, Filippi, Claudio Gay, Ignacio Domeyko. ¿Qué vieron ellos sin internet, sin autos? ¿Cómo ellos se subieron arriba de una mula y recorrieron nuestro país? Fueron los primeros que lo describieron en forma pseudocientífica al menos. Si podemos ver, por ejemplo, abrir el reino fungi un segundo.
nos falta aquí el reino, mostrarles a ustedes que lo abrimos abajo, se los queremos mostrar muy rápidamente en el sentido que la Fundación Futuro está haciendo un ejercicio lento pero seguro de ir abriendo. Aquí está, si va bajando la Cecilia, tranquila, todo este material está en nuestro sitio web. Lo hicimos con micófilos, con esta institución de acá, vamos avanzando rápido. Son 10 fichas, la evolución de los hongos, más rapidito. Qué bonito. Así como estas tenemos lo que yo les decía recién, la herpetofauna, la entomofauna, miren las calladas. Estos son hongos chilenos que se encuentran en nuestros bosques, como encuentra Enrique estos fósiles en los cerros de Aicenino. Estos se cómo este trabajo nuestro es ofrecerle a los profesores un material muy científico y a la vez muy sencillo que nos permite ir entrando, tener la material básico. Por ejemplo, yo pensaba cómo no salir a buscar piedras en los sectores más rurales de nuestros colegios y volver con las piedras y analizarlas. ¿De qué edad será esta piedra? ¿Qué ha pasado, qué habrá pasado con esta piedra? ¿Cómo le podemos escribir hasta una poesía a la piedra? Le vamos a pedir a la Cecilia que nos muestre ahora las maletas para mostrarle a Enrique que nosotros hemos hecho una maleta. Tenemos 70 maletas de personajes chilenos y también en material didáctico, activistas, artistas, deportistas, arquitectos, científicos, educadores, emprendedores, escritores, músicos, periodistas y ahora vamos a ver científicos. Muy bien. Tiene que pasar a la otra vía, Enrique Pastar, así que no te pongas, No, pero no estoy hay apurado, una, no te preocupes. de aquí está, en científicos busco yo, o en naturalistas, perdón Cecilia, en naturalistas, no está, estoy buscando, aquí, en ecologistas, Adriana Hoffman, Ah, ahí está la la Dariela y abrimos. Douglas. Son dos personas de apellido extranjero, como tú bien, el aporte de las migraciones, y aquí vamos a ir viendo nosotros, muy corto, avanzamos, Muy bien. la vida de, De la Adriana. Adriana Hoffman, hija de Lola Hoffman. Ahí está ella con su madre, la psiquiatra. Quiero mostrarles que esta es una maleta de un personaje, en este caso Adriana Hoffman, y lo que ella ha hecho en la descripción de la flora silvestre de Chile, en la fundación de la ONG Los Defensores del Bosque, en lo Así que ha es. hecho. Aquí estuvo entre las 25 ambientalistas nombradas como tal por Naciones Unidas, fundó la CONAMA, que más adelante se convirtió en en el El Ministerio del ministerio. Medio Ambiente, o sea, una mujer que también estuvo en donde las papas queman. Sí, Fue una gran claro. admiradora y describidora de cactáceas, y ahí está su libro. Esta es una maleta de 8 o 9 láminas de un personaje que ha hecho un aporte, en este caso en el área de la naturaleza, la biodiversidad, de la botánica, de Adriana Hoffman, y volvemos a la pantalla para escuchar a los profesores que quieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano a través de estos sistemas tecnológicos, que quieran preguntar algo a Enrique Botterman. Este es el momento. Por favor, pregunten, pregunten. Conversemos. Alfonso Muñoz está levantando la mano. Alfonso, adelante. ¿Dónde haces clase? Hola, buenas tardes. En Renca. En Renca. Cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió meterte a este conversatorio con Enrique Bosterman para hablar de paleontología? Bueno, nosotros tenemos el Cerro Renca muy cerca de nuestra escuela, entonces igual ahí hay una fuente de riqueza no menor. En el fondo la paleontología también se puede relacionar con ciencias naturales. En el fondo ciencias sociales y ciencias naturales siempre están unidas. Así En el es. fondo ahí se puede hacer un trabajo transversal también, desde la historia, el mismo material
¿Tú eres profesor de qué, Alfonso? De historia y geografía. De historia y geografía. Bien, o sea, Sí. vínculo tuyo con tu entorno más cercano, Cerro Renca. Y ahí yo les recuerdo a León Tolstoy, ese gran escritor ruso que dijo, conoce tu aldea y serás universal. No hay que ir a Aysén, podemos partir en el Cerro Renca. Romina Álvarez está levantando la mano. No. Romina, aquí Hola, está. sí, ahí Cuéntanos, sí. ¿dónde haces clases? ¿Por qué se te ocurrió estar aquí en esta comunidad virtual hoy día? Yo soy profesora de ciencias naturales y hago clases en la universidad también de responsabilidad social. Y se Bien. mezcla mucho esto de cambio climático. Yo soy de Punta Arenas, bueno, ahora estoy trabajando en Punta Arenas, y dentro del currículum nacional no está o no hay nada relacionado a lo que es la paleontología, el cambio climático, no sé, por ejemplo, las aves playeras. Ha sido una constante de contenidos que son muy, no son básicos, pero han sido los mismos, no han habido mucho cambio. Entonces, lo que mencionaba Enrique respecto a su profesor, es lo que también nosotros tenemos que ir inculcando un poco. O sea, a pesar de lo que hay en el plan curricular, también tenemos que ir agregando un poco una pizca de nuestra identidad, de nosotros como profes. Entonces, de hecho, yo estoy trabajando con las chicas de séptimo sobre el cambio climático, queremos armar un proyecto, sabemos que es lento, ya, porque tiene muchas ideas, pero quería saber cómo acercar o cómo motivar un poco más a las estudiantes, no solo de séptimo, sino que también más pequeñas y las más grandes, a, a trabajar con esto y que también ellas lo puedan conversar con sus familias, porque es Sí. importante, claro, que las chicas lo sepan, pero también es importante que las familias las escuchen y que finalmente ellas también puedan ser parte de esto. Así es. Bueno, yo te recomendaría, Romina, tú estás en Punta Arenas, me dijiste. Sí, Vayan a ver a Fiona. ¿Sabes lo que es Fiona? ¿no? Yo te voy a contar. Hace unos años atrás, cuando el glaciar Tyndall retrocedió en el Parque Nacional Torres del Paine, dejó descubierta unas rocas llenas de ictiosaurios. Los ictiosaurios eran reptiles marinos que parecían delfines o peces gigantes, ¿no? Medían 3 metros, 4, que vivían en las aguas de hace 120 millones de años, 130 millones de años, y en esa zona del Parque Nacional Torres del Paine murieron en un caso de mortandad masiva y se generó un cementerio de estos reptiles marinos que es uno de los más grandes del mundo. Y fueron estudiados, Juan, o están siendo estudiados por una paleontóloga nacida en Tierra del Fuego, en Porvenir, profesora hoy de la Universidad de Magallanes. Ella hizo su doctorado en Alemania, que es la Judith Pardo. Te recomiendo que la contactes ahí en la Universidad de Magallanes, Ya. porque ella es un ejemplo de científica magallánica que formada ahí desde Magallanes al mundo. Y Judith, el año pasado, lograron sacar el esqueleto completo de una madre ictiosaurio con el feto, que es uno de los únicos que existen en el mundo. Existen muy pocos ejemplares así, y está armado en el museo ahí en el museo de Río Seco, saliendo de Punta Arenas, Sí. ¿no? Y está ahí el ictiosaurio, y tiene un nombre, se llama Fiona, ese ictiosaurio. Sí. Hay un video ahora, hicieron un pequeño documental, te recomiendo que lo busques en internet, ¿no? Sobre Fiona, la ictiosaurio. Yo creo que el hecho de ir a ver ese fósil y invitar a Judith a hablar con tus estudiantes van a enloquecerse, porque Judith es claramente una persona que desde Magallanes salió a conquistar el mundo, ¿viste? Hoy está de vuelta en Magallanes para trabajar con su comunidad. Es súper inspiradora. Tienen que hablar con ella. Ya. Qué Mira, buen qué dato. bueno poder aportar en algo en estas Sí, sí. redes. Así que gracias, Romina, por la pregunta y más a ti, Enrique, por la respuesta. Gracias. Nos hace una pregunta, está levantando la mano también. Se me fue el nombre de la persona. Cecilia Robles. Hola, buenas tardes a todos. Cecilia, ¿cómo estás? Cuéntenos. Bien, bien, gracias. Bueno, yo soy de Talcahuano. Trabajo actualmente con estudiantes de cuarto medio y es increíble cómo los estudiantes no logran encontrar identidad, como en esta propuesta de mallas, que están muy habituales, enfermería,
derecho, pero no van más allá hacia ciencias. Entonces mi pregunta es, hoy en día, ¿dónde pudiesen estudiar paleontología? Porque Enrique decía que ellos fueron a estudiar al extranjero. En Así es. Chile esa oportunidad hoy ya está, entendí por lo que estaba diciendo en la charla, pero ¿dónde hoy se imparte la paleontología? Bien, eso es una súper buena pregunta y en realidad en el mundo la paleontología es más bien una especialización que una carrera. Prácticamente no hay lugares donde tú hagas un semestre de pregrado de paleontología. Usualmente uno llega a la paleontología desde dos áreas distintas, desde la geología, estudiando geología, que sí es una carrera de pregrado, o desde la biología. ¿Mm? O sea, esos dos caminos un poco definen el perfil de paleontólogo. No quiere decir que no haya paleontólogos que vinieron desde otras formaciones. Los hay, yo soy ingeniero en realidad de formación inicial. Pero hice mi camino también de llegar a la paleontología así. Entonces, yo creo que la clave ahí es motivarlos hacia las ciencias naturales, ¿no? Ya sea desde la perspectiva geológica o desde la biología. Pero además, en nuestro país sí que tenemos una cosa que es bastante única, que es un magíster en paleontología en la Universidad Austral en Valdivia. Ese es uno de los pocos magísteres, creo que es el único de Latinoamérica, si no me equivoco, donde tú puedes tener una formación de posgrado en paleontología, exclusivamente paleontológico, ¿no? Es un magíster que se imparte en Valdivia, en la Universidad Austral. Y además tenemos algunos programas de doctorado en ecología y en evolución, donde también se están viendo temas de paleontología. Hay en la Universidad de Chile en Santiago, hay en la Universidad Austral en Valdivia, en la Universidad de Magallanes se está hablando también de avanzar hacia uno y también se está trabajando en el norte del país. Entonces hay algunos programas de posgrado, pero la curiosidad es la madre de la inventiva y de los deseos. Entonces tú estás en Talcahuano, llévalos a Curanilahue, llévalos a Pilpilco, ¿no? Acaba de salir un trabajo de tiburones fósiles de Talcahuano de hace 50 millones de años, un poquito más de 50 millones de años, recién publicado por unos chicos ahí de la Universidad de Conce, que han estado ahí buscando, pero detrás de la ciudad, ¿eh? Está ahí Talcahuano y ellos van ahí a los cerros y han recolectado dientes de tiburones de hace 55 millones de años y publicaron un trabajo fantástico sobre la diversidad de los tiburones fósiles que nos habla de cómo era la costa, ¿no?, de Arauco tropical, ¿no?, hace muchos millones de años atrás. Están ahí, los fósiles están en las esquinas de nuestras casas, por todos lados, solamente hay que salir a buscarlos. Lleva a los chicos Entonces, ahí a un paseo y vas a ver conquistado corazones. yo creo que todos en algún momento estuvimos viendo piedras cuando éramos chicos. Delante, cuando decías que las piedras tenían historia, me recordó muchos momentos en que en una escalada en roca uno termina, baja de la roca y con una sensación de que algo pasa con nuestro corazón. Entonces, ya hemos llegado a esa conclusión de que hay una vida ahí que uno desconoce, una conexión muy particular con toda esta historia que las rocas esconden quizás en esto tan duro que uno ve, pero que te llega al alma. Así es, ¿no? Los tesoros hay que salir a buscarlos, pero están ahí. En Gracias, este Cecilia, caso, que son tesoros interesante para el cómo nos alma. hace hablar de lo que es emoción. Ahora, lo que no es lo que no genera un vínculo, lo que yo no siento que tenga que ver con mi vida o con la de mis ancestros, o lo que nosotros hablamos mucho de patrimonio, eh, mi familia, de dónde venimos, uno dice de dónde será mi familia, dónde vivía mi abuelo, cómo era mi bisabuelo. Bueno, acá, cómo eran mis ancestros más profundos, que serían, ¿no es cierto?, el mundo de la paleontología. Quiero respetar los tiempos de ustedes y nuestros y de nuestro invitado de hoy día y preguntarle, para ir cerrando, cómo es este cuento del Chilesaurus. ¿Quién lo descubrió? Ahí hay una cosa súper interesante para nosotros los profesores como motivadora. Bueno, viste que a veces los sueños de niños se pueden hacer verdad, ¿no? Y eso es lo que pasa con la historia del Chilesaurus, ¿no? Diego Suárez, cuando encontró los primeros huesitos, tenía 7 años. Diego Suárez no es paleontólogo, pero tiene padres geólogos, Manolo Suárez y la Pepi de la Cruz, su papá. Son dos geólogos muy famosos y muy conocidos. Y Manolo y Pepi estaban trabajando en el mapeo geológico de las rocas de Aysén y llevaban a Diego porque los acompañaba a su hijo a la salida de terreno. Y Diego siempre había soñado con querer encontrar un dinosaurio, o por lo menos eso es lo que cuenta Manolo y la Pepi, digamos. Y en una de las salidas llegó con los huesos en la mano. Le dijo, mira papá, serán estos huesos de dinosaurio. Y así comenzó ese viaje, ¿no?
Manolo, naturalmente, y la Pepi se dieron cuenta de que eran huesitos, los mandaron a estudiar con colegas argentinos, porque no teníamos muchos paleontólogos especialistas en dinosaurios en ese momento en Chile. Entonces los mandaron a Argentina, los colegas argentinos se dieron cuenta de su relevancia y empezó una investigación mucho más extensa que se tradujo en ese resultado después de 10 años. Estuvieron 10 años estudiando y buscando materiales para hacer esa publicación y decidieron bautizar la especie como Chilesaurus, porque es un dinosaurio realmente muy, muy, muy relevante para la historia evolutiva de los dinosaurios. Quisieron darle este saludo al país, ¿viste? Con esa denominación, y Diego Suárez en honor a Diego Suárez, que hoy en día ya es un muchacho, ya han pasado muchos años de ese momento. Yo a veces he hablado con él, le pregunto, bueno, ¿y cómo te persigue la fama con todas estas cosas? ¿No? Diego está en otro ámbito de la vida, no se va a dedicar a esto, pero es una de esas historias que uno dice, chuta, a veces uno cuando es niño dice, quiero encontrar un dinosaurio, puede lograrlo. ¿Viste? Puede lograrlo. Son las historias, los sueños que a veces se hacen realidad, ¿no? Todos, yo creo, los que trabajamos en paleontología en este momento, me atrevo a decir, estamos principalmente movidos por vocación en este mundo, y en el fondo para todos nosotros fue un sueño poder acceder a esto, ¿no? Yo también me siento una persona privilegiada y afortunada de poder llevar adelante lo que me apasiona, y eso es lo que quisiéramos transmitirle a los jóvenes, porque en el fondo yo siento que independiente de la profesión que tú elijas, va a ser donde te lleve el corazón, ¿no? Y eso en el fondo es el mensaje para hablar con la gente joven. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿A dónde quieres volar? ¿Qué es lo que quieres transformar hacia tu vida? ¿No? Y si esa pregunta se puede responder con una vocación, ese es el camino que hay que seguir y punto. Interesante de todo punto de vista, del bienestar nacional también, ¿ah? No solo la vocación personal mía, la Magdalena o Enrique o Robin o la Vilna, sino que cómo mejoramos el bienestar de los chilenos en cuanto logramos que ellos se vinculen a algo que los apasiona. Y esa es la tarea nuestra, de los profesores. Yo le quiero agradecer a Enrique Bostelman por su inspiradora conversación, y por los profesores que nos acompañan. Podrían ser más, pero no importa, estamos en poco a poco sembrando, ¿no es cierto?, esta pasión por enseñar, esta pasión por transmitir vida, sentido de vida a nuestros alumnos, y la paleontología es un tema que debiera estar en nuestras salas de clases del siglo XXI, y yo creo que esta conversación nos ha ayudado a que los que estamos aquí nos den más ganas mañana de presentarla y ponerla, y también aprender más. Yo les voy a mandar a los profesores que nos acompañan los sitios que nos va a recomendar Enrique Bostelman, y algunas como propuesta, fuentes de información. Gracias por participar de este conversatorio de Fundación Futuro. Va a quedar grabado. Desde mañana lo pueden encontrar en los audiovisuales de Fundación Futuro. Le podemos pedir a la Ceci que nos muestre dónde queda en la pantalla de la Fundación. Y también tenemos muchos otros conversatorios, premios nacionales de ciencia, está en material didáctico. La primera es audiovisual. Ahí apretamos. El primero. Aquí están los conversatorios que nosotros hemos tenido este año, y el año pasado, y el año 2021, cuando nacieron con personas. Tuvimos el mes pasado con la astrónoma Teresa Paneque, con Gonzalo Muñoz, el champion de la COP25. Queremos meternos en los temas de ciencia y que ellos entren en gloria y majestad a las salas de clase. Ahí lo encuentran ustedes y lo pueden escuchar directamente cuando quieran y cuando lo estimen, o quizás compartir, o quizás dar de tarea a algún alumno, decirles, coge una de estas conversaciones y cuéntanos de qué se trataba. No todo lo tenemos que ver juntos, hay metodología. Búscate la que tú quieras, la que a ti te llama la atención, y conversémosla en clases. Volvemos a ponerla a la pantalla a nuestro invitado y Muy bien. agradecerle. Lo ponemos a él en principal, y le agradecemos esta conversación sencilla, cotidiana,
pero muy inspiradora y que nos ayuda. A los profesores nos cuesta hoy día hacer clases, no es fácil el camino. Y este tipo de encuentro yo creo que nos alienta a seguir trabajando con mucha fuerza por una educación más integral y más humanizante. Muchas Bueno, gracias, Enrique. gracias a ustedes y gracias a los profesores, ¿no? Todos creo yo que sabemos que los destinos de las naciones y de las sociedades se construyen con los profesores, ¿no? La cultura del hogar es importante, yo soy un defensor de eso, las cosas en la casa son clave, pero los profesores construyen el día a día de nuestros niños. Yo lo sé porque mi hija va al colegio, entonces sé el esfuerzo de los profesores, siempre me invitan a que les vaya a hablar a los niños de lo que es la paleontología, ¿no? Y veo ahí a los profesores tratando de controlar a los 20 monitos. No es tan fácil. Entonces yo sé del esfuerzo que hacen, así que quiero agradecerles a través de ustedes a todos los profesores del país, porque es un trabajo que demanda mucha paciencia, mucho cariño. Tratar de estar al día con los conocimientos también es un desafío. Entonces les deseo mucho éxito, que les vaya muy bien. Y bueno, yo siento que la comunidad científica, por lo menos la paleontológica, siempre quiere hablar con los profesores. Entonces, estamos ahí a las puertas para cuando ustedes nos necesiten. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Nos vemos atentos a nuestros próximos conversatorios y a los que están hacia atrás, no con eras paleontológicas, pero que hemos hecho en estos años anteriores, a su disposición. Buenas tardes, profesores. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.